al morir de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Tu nombre exaltaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre exaltaré. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar en una transmisión más. Y pues le damos la bienvenida, hermanos, a esta transmisión de esta enseñanza. Gracias a Dios que se pudo tener el programa, hermanos, y gracias a Dios también porque nosotros podemos tener la oportunidad de una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Como siempre es un gusto estar con ustedes, hermanos, es una bendición el poder tener este tiempo y como siempre, hermanos, anhelo que nuestro Señor haga lo que siempre hace cuando su palabra es predicada, que habla en nuestro corazón a través de esta enseñanza, de tal manera que podamos ser edificados. Y quiero invitarles a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, y pues vamos a orar, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente, Señor, por la tarde en este servicio. Gracias, Señor, por el programa, por los cantos, por la lectura de tu palabra. Gracias te damos por nuestros hermanos que pues, nos apoyan siempre con esa dirección, Señor, y en donde nuestros corazones también es preparado para este tiempo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas en este estudio, que tú hables a nuestro corazón. Sin duda, pues tienes algo muy importante que mostrarnos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder estar atentos, a poder estar receptivos, Señor, sensibles a tu palabra, para que podamos ser edificados, Señor, como siempre lo haces, que puedas aplicar a nuestra necesidad, Señor, el mensaje en esta tarde, Señor. Ayúdanos, por favor, toma en control todas las cosas, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Jueces, que lo abramos, que le pongamos ahí una marquita, ahí en Jueces capítulo 6. El libro de los Jueces nos habla de un tiempo dentro de la historia del pueblo de Israel en el que los israelitas, debido a su infidelidad, ¿verdad?, constante, esa infidelidad espiritual a Dios, fueron víctimas de pueblos circunvecinos que los oprimieron y despojaron en repetidas ocasiones, como lo podemos ver aquí. Ahí pónganle una marquita en el capítulo 6, que es donde estaremos teniendo nuestra enseñanza, pero quiero invitarles a que leamos en el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. Jueces 2, 11 al 15, que dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Lo recordarán, ¿verdad? Después de que muere Josué y toda esa generación, se levanta una generación que no conocía a Jehová y hacen lo malo delante de nuestro Dios. ¿Qué dice el versículo 12, por favor? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Ustedes 14? Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor,
y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La constante que podemos ver en este libro es el ir y venir del pueblo de Israel en su relación con Dios. Pues cuando se alejaban de Él y sufrían las consecuencias, se volvían a Dios e imploraban su favor y misericordia, ante lo cual podemos ver, ¿verdad?, siempre esa misericordia, ese corazón misericordioso de nuestro Dios, porque los perdonaba y les manifestaba su misericordia. Ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora del versículo 16 al versículo 19 dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Y esta situación lamentablemente se parece mucho a la realidad que se vive en nuestros días. Pues de la misma manera que en el tiempo de los jueces, muchas veces, hermanos, nos alejamos de Dios y nos volvemos a Él únicamente cuando las cosas se complican y estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y es que cuando nos alejamos de Dios, tarde o temprano las consecuencias de nuestro alejamiento se presentan, como lo podemos ver en este libro también. Es una constante que podemos ver, ¿verdad? Hacían lo malo, se acercaban a Dios, Dios levantaba jueces y durante un tiempo estaban en reposo, ¿verdad? Había estabilidad, bienestar, pero al morir este juez, ¿verdad?, entonces ellos volvían y se apartaban, y entonces vemos cómo las consecuencias nuevamente se presentaban en sus vidas. Miren lo que dice ahí en Jueces 6, que es uno de los momentos en los cuales sucedió esto. Jueces 6, del versículo 1 al versículo 5. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 5. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Aquí podemos ver que después de 40 años de reposo, si nosotros leemos el capítulo anterior, Israel volvió a las andadas. Nuevamente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Nuevamente se dieron a la constante que podemos ver en este libro, en donde, como lo dice, ¿verdad?, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como consecuencia de esto, fueron entregados a los madianitas, quienes devastaron la tierra, trayendo hambre y gran temor a los hijos de Israel, por lo que vivían, como leíamos, escondidos en cuevas y cavernas. 7 años estuvieron así, por lo que la pobreza en Israel se agravaba cada vez más. Y es que eso es lo que sucede cuando nosotros estamos mal con Dios. Nuestra situación no mejora.
Al contrario, se agrava más. Cristo mismo dijo que separados de Él, nada que funcione, nada que produzca buenos frutos podemos hacer. De ahí que lo único que podemos hacer para que las cosas mejoren es el volvernos a Dios, como vemos que sucedía cuando el pueblo de Israel lo hacía. Y como lo podemos ver en este ejemplo. Miren lo que dice ahí en el versículo 6. Dice en adelante: de este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Juntos, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Siempre que el pueblo clamaba a Dios arrepentido, Él levantaba jueces con el propósito de librarlos, trayendo así un tiempo de paz. Y podemos ver que Gedeón es uno de estos jueces, un varón de quien Dios da testimonio que era esforzado y valiente, y que vemos que es usado por Dios para dar a Israel la victoria sobre los madianitas. De hecho, de Gedeón, hermanos, podíamos aprender muchas cosas, pero me gustaría que nos enfocásemos en esta tarde en la victoria que obtuvo sobre sus luchas internas. Pues de no haber sido posible esta victoria, ¿verdad?, dentro de sí con sus luchas internas, Gedeón no hubiese podido ser usado por Dios para dar la victoria a Israel. Lo cual también es cierto, hermanos, en nuestra vida. Pues muchas veces, por no obtener la victoria en nuestro interior, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras limitaciones, lo que Dios quiere no se puede llevar a cabo en nuestro exterior. Hablando de nuestra vida, hablando de nuestra familia, hablando de la iglesia y nuestra parte en la sociedad conforme a sus planes y sus propósitos. Por lo que es necesario que como Gedeón obtengamos la victoria con la ayuda de nuestro Dios sobre nuestras luchas internas, para que entonces podamos ser usados por Dios para llevar a cabo su obra en todas las áreas de nuestra vida y cumplamos así con su llamado. Por lo que como Gedeón venzamos nuestras luchas internas. Ese es el título, hermanos, de nuestra enseñanza en esta tarde. Como Gedeón venzamos nuestras luchas internas. ¿Hay luchas internas dentro de nosotros? Pedro, ¿verdad?, y Pablo hablaban acerca de esa lucha que se da dentro de nosotros entre el espíritu y la carne. Pedro, ¿verdad?, esas pasiones internas, ¿verdad?, dentro de nosotros, hermanos. Hay luchas internas.
Y mientras nosotros no obtengamos la victoria, hermanos, será difícil que podamos obtener la victoria en nuestro exterior. Por lo que como Gedeón, venzamos nuestras luchas internas. Número 1, en cuanto al porqué de lo que nos sucede. Hubo varias luchas internas con las cuales estuvo batallando Gedeón. Y vamos a estar viendo, no vamos a terminar todo de ver todas hoy. La siguiente semana seguiremos estudiando. Pero una de las luchas internas con las cuales Gedeón estaba batallando tiene que ver con el porqué de las cosas. ¿Por qué es que estaba sucediendo eso en nuestras vidas? Como Gedeón, venzamos nuestras luchas internas. Número 1, en cuanto al porqué de lo que nos sucede. Miren el versículo 11 y al versículo 13 nuevamente, por favor. 11 al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cuál es la primera pregunta que hace? Dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón no entendía por qué estaban en esa situación. ¿Por qué les había venido toda esa adversidad si es que Dios estaba con ellos? Gedeón no entendía por qué no habían visto las maravillas de Dios que sus padres les habían contado. Gedeón no entendía el porqué de lo que estaba pasando y pensaba que Dios les había desamparado entregándoles a sus enemigos, los madianitas. Y esto es algo con lo cual también nosotros en algún momento de nuestra vida puede ser que luchemos. Debido a que no lo entendemos, debido a que llegamos a pensar lo mismo, de la misma manera. Y es que en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, la pregunta que surge de manera natural muchas veces en nuestra vida es precisamente esta: ¿por qué nos ha venido esto? ¿Por qué estoy o estamos sufriendo de esta manera? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a nosotros? Lo que nos lleva muchas veces a razonar como Gedeón que Dios nos ha desamparado, que Él ya no está con nosotros, lo cual es erróneo, como se lo hace ver Dios. Miren lo que dice el versículo 12, por favor. Versículo 12 nuevamente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, Dios no los había desamparado. Él estaba con ellos. Sin embargo, ellos se habían apartado, se habían alejado de Dios. Razón por la que les había venido todo eso. Y podemos ver cómo el profeta se los hace ver. Miren lo que dice en el versículo 8 al versículo 10. 8 al 10, nuevamente. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No escucharon, no obedecieron, sino hicieron lo malo. Y en el versículo 1 lo podemos ver, ahí en 6.1, me ayudan a leerlo por favor, ¿qué dice 6.1? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Lo que estaban sufriendo, lo que estaban padeciendo, ¿verdad? Como pueblo de Israel, no era culpa de Dios, sino la consecuencia de su alejamiento. De ese alejamiento que habían tenido de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus caminos, como lo podemos ver también en nuestros días. Todo lo malo que está sucediendo y todo el sufrimiento por causa de ello no es culpa de Dios,
sino la consecuencia del alejamiento de este mundo de Dios. De ahí que este mundo necesita lo mismo que el pueblo de Israel necesitaba, volverse a Dios. Pues cuando los israelitas se volvían a Dios, arrepentidos, Dios no solo les perdonaba, sino que también les ayudaba y les liberaba. Miren lo que dice ahí en Jueces 3, por favor. Jueces 3, versículos 7 al 9. Algunos ejemplos de esto. Vamos a leerlo en forma alterna. Yo el 7, ustedes el 8 y nos unimos en el 9. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y luego vamos al 2:18 atrasito, y podemos leer lo mismo. Dice, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios quiere que entendamos esto, a fin de que en lugar de que nos alejemos más de sus caminos, en lugar de que nos apartemos más de Él, nos volvamos a Él arrepentidos. Y entonces no solo nuestra situación mejore, sino que también nos pueda usar para que la situación de otros mejore. Ahora, algo que también es muy importante que tenemos que mencionar es que no siempre la adversidad y el sufrimiento viene como consecuencia de nuestro pecado o alejamiento, el alejamiento que podamos tener de Dios. En ocasiones también viene por el pecado y alejamiento de otros. Lo vemos en el ejemplo de Acán, quien por su pecado afectó también a su familia y al pueblo mismo. ¿Lo recuerdan? Ahí en Josué capítulo 7. En ocasiones sí, pero no siempre es así. Sin embargo, es necesario evaluar nuestra vida, porque en ocasiones las consecuencias de lo que estamos padeciendo es por culpa nuestra, porque nosotros estamos en pecado, porque nos hemos alejado, nos hemos apartado del Señor. Pero no siempre es así. Hay otras veces en las cuales es por el pecado de otros, porque otros se han alejado del Señor y las consecuencias que han venido a sus vidas nos han afectado a nosotros, como lo podemos ver en este ejemplo. ¿Recuerdan ahí en Josué 7? Y vamos a hacer algunas preguntas para ir recordando lo que pasó. ¿Cuál fue la razón, lo recuerdan, por la que fueron derrotados ante Ai? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue esa razón? ¿Por qué fueron derrotados después de esa gran victoria contra Jericó? Fueron derrotados contra Ai. ¿Quién es el que había pecado? Acán. Acán es el que había pecado. Ellos fueron derrotados por causa del pecado de Acán. ¿Cuántos varones del ejército de Israel murieron a consecuencia de esta derrota? ¿Lo recuerdan? Así es, 36 hombres. 36 hombres. ¿Qué sucedió con el corazón del pueblo? Si lo leemos ahí, dice que desfalleció a consecuencia de eso que estaba pasando. Imagínense, un hombre falla, un hombre toma del anatema, de lo que Dios había dicho que no, peca, y entonces las consecuencias no solamente son para él, sino para el pueblo mismo, para estas familias, para este hombre. ¿Qué no iba a suceder hasta que quitaran el pecado de en medio de sí? Esa lectura nos muestra, hermanos, que no iban a poder hacer frente y derrotar a sus enemigos a consecuencia de eso. Porque anatema había en medio del pueblo. ¿Quiénes murieron aparte de Acán como consecuencia de su pecado, hermanos? No solamente Acán. ¿Quiénes son apedreados y quiénes son quemados también? Sus hijos, sus hijas, todo lo que tenía, su familia. Así que, hermanos, en ocasiones padecemos por causa de otros, del alejamiento, del pecado de otros. Como podemos ver, la adversidad en ocasiones también viene por el pecado de otros. Al igual que también viene muchas veces como consecuencia del mundo.
Este mundo en el que vivimos, pues al estar en este mundo afectado por el pecado, tarde o temprano tendremos aflicción, como Cristo nos lo dijo ahí en Juan 16:33. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Juan 16:33. Vivimos en un mundo, hermanos, afectado por el pecado, de tal manera que tarde o temprano tendremos aflicción, como Cristo lo dijo, pero en medio de todo esto debemos de confiar, porque nuestro Señor ha vencido al mundo. Él es el que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestros corazones. Él es nuestro guardador y Él es el que nos ayuda a salir adelante. ¿Qué dice ahí en Juan 16:33? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay varias razones por las que la adversidad se llega a presentar en nuestras vidas. Una, como lo vimos, por causa de nuestro pecado, de nuestro alejamiento. Pero no siempre es por esto. Hay veces que es por el pecado, por el alejamiento de otros. Hay ocasiones que es por el mundo en el que vivimos. Pero hay otras razones, como lo vemos, hermanos, cuando estudiamos el ejemplo de Job. Ahí lo vimos más a detalle. Pero sea cual sea la razón por la que se presente, lo que Dios quiere, hermanos, en medio de esta situación, en medio de lo que estamos pasando, es que nos humillemos, que vayamos a Él y hagamos lo que Él quiere. Pues cuando no es así, la obra de Dios no se puede completar en nuestra vida, familia, iglesia y sociedad. Una de las cosas que veíamos, hermanos, es que Dios permite situaciones como esta con un propósito. En ocasiones es quebrantar nuestro corazón. En ocasiones, hermanos, es fortalecernos, es moldearnos, ¿cierto? Para sus propósitos, que su nombre sea honrado y glorificado. De tal manera que la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué? Dios tenía planes y propósitos. Sin embargo, Gedeón no lo entendía. Pero una vez que lo entiende y es resuelto esa lucha, ¿verdad?, interna que tenía en su corazón, entonces estaba más preparado para poder hacer lo que Dios quería que hiciera, a cumplir ese llamado que Dios le estaba haciendo para poder liberar a su pueblo y así mismo como parte del pueblo de Israel. Hermanos, como Gedeón, venzamos nuestras luchas internas, hermanos, que como veíamos, número uno, hermanos, tiene que ver muchas veces en cuanto al porqué de lo que nos sucede. El por qué nos sucede. Hermanos, es necesario que nosotros vayamos a nuestro Dios y analicemos, hermanos, la situación. Y si es por causa nuestra, que nos arrepintamos, vayamos al Señor arrepentidos, le pidamos perdón para que Él nos ayude y entonces enderece nuestro camino. Pero si es por causa de otra cosa, hermanos, de la misma manera Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que nos volvamos a Él, no nos alejemos, sino al contrario nos acerquemos más y que hagamos lo que Dios quiere. ¿Cómo? E incapacidad. En cuanto a nuestras limitaciones e incapacidad, otra lucha interna, ¿verdad?, con la cual estuvo batallando Gedeón. Miren lo que dice ahí en el versículo 14 y en el versículo 15 de Jueces 6. Vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Qué dice Jueces 6, versículo 14 y 15? ¿Qué dice? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta, ya están ahí, Jueces 6, versículo 14 y 15. Ya está empezando a sentir calorcito. ¿Qué dice? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Al escuchar el llamado de Dios, la fe de Gedeón nuevamente podemos ver que es zarandeada, pues ante el llamado se siente indigno y sin la capacidad para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. De manera que surge esta pregunta, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y entonces dice, mi familia es pobre, no tenemos los recursos para llevar a cabo tal proeza. Mi familia es insignificante en Manasés. Y es que, hermanos, si Manasés
quien fue uno de los hijos de José y era una media tribu en Israel, no era tan importante, mucho menos la familia de Gedeón, quienes eran una familia muy pobre dentro de esta media tribu, por lo que de Gedeón se siente indigno. Además, decía Gedeón, yo soy el menor en mi familia, no tengo experiencia, no tengo la madurez, no tengo la capacidad, ni tengo el respeto de la gente. Y ante esto, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido de la misma manera que Gedeón ante algo que Dios quiere que hagamos? Indignos, incapaces. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Gedeón, hemos puesto los ojos en lo que no tenemos? De manera que hemos pensado o hemos hecho la misma pregunta, ¿con qué? ¿Con qué puedo ayudar a mi familia? ¿Con qué puedo ayudar a otros? ¿Con qué puedo llevar a cabo esto? ¿Con qué puedo hacer lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? Es una pregunta que muchas veces surge dentro de nosotros. Y déjenme, me ubico porque ya me perdí aquí está. ¿Con qué puedo involucrarme? ¿Con qué puede ser esto posible si no tengo los recursos necesarios? Si no tengo la fe que otros tienen, si no tengo el conocimiento, si no tengo facilidad de palabra, si no tengo las habilidades y dones que otros tienen, si no tengo la fortaleza necesaria, como veíamos en la mañana, si no tengo el apoyo de otros, Gedeón decía, yo soy el menor, ¿quién me va a apoyar? Si no tengo la salud que quisiera tener, si no tengo la madurez ni la capacidad y otras cosas más que podríamos decir que no tenemos. Y si como Gedeón nos hemos sentido así y nos hemos enfocado en lo que no tenemos en vez de lo que sí tenemos, es necesario que como él entendamos que todo lo que necesitamos es a Dios a nuestro lado. Eso es todo lo que necesitamos. Muchas veces nos enfocamos en todo lo que no tenemos y quisiéramos tener y pensamos que es necesario que tengamos. Sin embargo, Dios le hace ver que lo único que necesitaba lo tenía. Y era Dios con él. Dios a su lado. Dios acompañándole, porque Dios iría con él. Dios ayudándole. Miren nuevamente lo que dice el versículo 14 al versículo 16. Jueces 6, 14 al 16. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ¿qué dice? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios le dice a Gedeón que fuera con esta su fuerza, no se lo estaba diciendo de manera sarcástica. Dios se lo estaba diciendo con un propósito muy especial. Quería que se diera cuenta precisamente, ¿verdad?, de la necesidad que tenía de Dios. Pero también le estaba diciendo que fuera con lo que tenía, confiando en que Dios estaba con él, que él usaría lo que tenía y que le daría la victoria, como vemos que sucedió también con David. ¿Lo recuerdan? Porque sucedió lo mismo, algo muy similar. Miren lo que dice ahí en 1 Samuel 17, 26 al 50. 1 Samuel 17, 26 al 50. ¿Con qué fue David contra Goliat? Fue con lo que tenía. Fue confiando en Dios. Fue con Dios a su lado y obtuvo una gran victoria, aun cuando lo menospreciaban y decían que él no tenía lo necesario para enfrentar a Goliat. Miren, ¿qué dice del versículo 26 al versículo 50? Vamos a leerlo en forma alterna y recordar también esta preciosa historia. Dice, yo leo el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo,
así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero andar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y eso es lo mismo que hace este mundo. Eso es lo mismo que hace nuestra carne. No puedes enfrentarlo. No puedes hacerlo tú. ¿Con qué lo vas a hacer? No tienes la experiencia. No tienes la madurez. Él es un hombre de guerra y tú no vas a poder hacerlo. Y muchas veces esa es la lucha interna que tenemos en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Nos limitamos, ¿verdad? Nos enfocamos en nuestra falta de capacidad. Pero David no. Miren lo que dice en el versículo en el cual estamos, 34, ¿verdad? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, ¿cierto? Porque él decía: esto es lo que necesitas para poder enfrentarle con éxito. Sin embargo, ¿qué dice en el siguiente versículo? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó lo que tenía, tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a ti con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, con lo que tenía, con Dios de su lado, porque él fue con Dios de su lado, confiando en Dios, no en su fuerza, no en sus habilidades, no en lo que tenía, sino en el Dios, ¿verdad?, de los escuadrones, del ejército de Israel. Y podemos ver la gran victoria que obtuvo. David fue menospreciado por lo que no tenía, pues a los ojos de sus hermanos, del pueblo y del mismo Saúl, no tenía, según ellos, lo necesario para vencer a Goliat, por lo que Saúl quiso darle su armadura. Sin embargo, David no lo quiso, y fue con lo que tenía, con su honda, sus piedrecitas, y principalmente con Dios a su lado, pues su confianza estaba puesta en él. Y aun cuando Goliat también lo menospreció, el resultado fue una gran victoria para el pueblo de Israel, pues podemos ver que Goliat cayó vencido. Cayó vencido. Hermanos, Dios estuvo con David y le dio la victoria, así como también estuvo con Gedeón y también le dio la victoria. Y como quiere estar con nosotros. Miren lo que pasa con Gedeón. Vamos a Jueces, capítulo 7, versículo 15 al 22. Le dice: ve con esta tu fuerza, ¿verdad? Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y después le dice que él iría con él, que Dios estaría con él. Hermanos, todo lo que necesitamos es a Dios. Y podemos ver la gran victoria que obtuvo. Dice en el Jueces 7, del versículo 15 al versículo 22. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los campos. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaban: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabá. Y después podemos ver cómo los persiguen, ¿verdad? Y acaban con ellos. Una gran victoria. Dios estuvo, hermanos, también podemos ver con José. Dice ahí en Génesis 39:3. Que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Así que todo lo que necesitamos es a Dios de nuestro lado. No necesitamos nada más. La Biblia nos muestra que de Dios viene la capacidad con la cual podemos ser nosotros competentes. Miren, vamos a leer algunos versículos. Segunda a los Corintios 3:5. Vamos para allá. Segunda a los Corintios 3:5. Todo lo que necesitamos viene de Dios. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, lo reconoció Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5? ¿Ya están ahí? 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La Biblia también nos muestra que de Dios viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Ahí en Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos.
es escudo a los que caminan rectamente. A veces nos sentimos, es que no tengo la sabiduría, no tengo la inteligencia necesaria, no tengo el conocimiento. De Dios viene, de Él proviene. La Biblia nos muestra también, como lo veíamos en la mañana, que de Dios viene la fuerza, ¿lo recuerdan? Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dice, en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que de Él viene la fuerza. La Biblia también nos presenta que de Él viene el éxito, viene la victoria, viene la prosperidad. Miren, vamos a 1 de Crónicas 29. 1 de Crónicas 29, 11 y 12. 1 de Crónicas 29, 11 y 12. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. ¿Listos para leerlo? ¿Qué dice, por favor? Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. De Dios viene el éxito, viene la victoria, viene la prosperidad, como lo podemos ver aquí. También en Proverbios 21:31 que nos dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. De Dios también viene el valor y la seguridad. ¿Recuerdan ese versículo ahí en Isaías 41:10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De Dios viene toda dádiva y todo don perfecto. ¿Qué dice allí en Santiago 1:17? ¿Lo recuerdan? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios también viene, hermanos, todo lo que necesitamos. Dice ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, hermanos, lo que necesitamos hacer es ir con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, hermanos, y con lo que Él nos va a dar, con Dios de nuestro lado, hermanos. Eso es lo que nos debe de preocupar, que Dios esté con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, entonces, hermanos, estamos perdidos. Eso es algo que le preocupaba a Moisés. Cuando el pueblo falla, ¿recuerdan cuando hacen ese becerro de oro? Moisés se preocupa y cuando le manda que salga, ¿verdad? Dios le dice, es que, ¿quién irá con nosotros? Aún no me has dicho quién irá con nosotros. Porque si tú no vas con nosotros, entonces le dice Moisés, no nos saques de aquí. Hermanos, algo que debemos de buscar es estar cerca de Dios. Estar con Dios, que Dios sea el que nos acompañe, el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos ayude, el que nos apoyemos. No nos limitemos por lo que no tenemos. Mientras Dios esté con nosotros, tendremos todo lo que necesitamos. Por lo que si Dios es todo lo que necesito, entonces todo lo que necesito hacer cada día es buscar a Dios y estar cerca de Él. Eso es lo que necesito. Como podemos ver que se lo dicen a este rey, ¿verdad? Vamos a 2 de Crónicas 15:12. Al rey Asa. Dice ahí en 2 de Crónicas 15, versículo 12. Perdón, 15:2. ¿Qué dice? Dice en el versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Y qué dice el 2? Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Es cierto que somos débiles, es cierto que tenemos muchas limitaciones e incapacidades, pero gracias a Dios que en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos fuertes.
Y todo lo podemos, como lo veíamos en la mañana, por lo que todo lo que necesitamos es el favor de Dios, pues su gracia es suficiente. La gracia de nuestro Dios es suficiente, es todo lo que necesitamos. Como lo leíamos también en la mañana y en 2 Corintios 12, que le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Que mi gracia te sea suficiente. Todo lo que necesitamos es la gracia de Dios. Todo lo que necesitamos es el favor de Dios. Todo lo que necesitamos es que el rostro de Dios resplandezca a nuestro favor, como lo veíamos en estas lecturas consecutivas, ¿verdad? Que estamos teniendo en uno de los salmos, en donde nos habla, ¿verdad? Y le pide, ¿verdad? Que el rostro de Dios resplandezca en nuestro favor y que nos bendiga. Y ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Preocupémonos, hermanos, si no es así. Preocupémonos si Dios no está con nosotros. Como Gedeón, venzamos nuestras luchas internas. Venzamos nuestras luchas internas. Como les decía, la siguiente semana seguiremos más hablando sobre estas luchas internas, pero quiero invitarles, hermanos, a que reflexionemos en cuanto a lo que hemos visto. Hemos luchado con la pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hemos luchado con la pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sea cual sea la razón, Dios quiere que nos humillemos, que vayamos a Él arrepentidos. Y si ha sido por nuestros pecados, ¿verdad? Pues que nos arrepintamos, que imploremos su favor y misericordia y hagamos lo que Él quiere para nosotros. Y si ha sido por otra razón, que de la misma manera nos humillemos delante de Él, que reconozcamos nuestra necesidad de Él, que Él tiene un propósito por el cual está permitiendo eso que nos está pasando, que nos está sucediendo, pero que Él quiere que nosotros nos humillemos de Él, que dependamos de Él y que vayamos y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Has estado viviendo lejos del Señor y de sus caminos? ¿Has estado cosechando las consecuencias de tu alejamiento? No esperes más. Vuélvete a Dios arrepentido y decide obedecer a Dios cada día. Porque, hermanos, lo único que importa es que estemos bien con nuestro Dios. Si estamos bien con nuestro Dios, todo lo demás marchará mucho mejor. Aún cuando haya pruebas, adversidad, tribulaciones, a donde haya problemas. ¿Has estado luchando con tus limitaciones e incapacidades? ¿Te has estado enfocando en lo que no tienes y rehusándote al llamado de Dios como Gedeón? Es que no tengo esto, no tengo aquello, es que me falta aquello, creo que no sirvo para esto. Si ha sido así, ten presente que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como Pablo nos lo muestra ahí en Romanos. Por lo que busquemos a Dios cada día y estemos cerca de Él. Eso es todo lo que necesitamos. La presencia y ayuda de nuestro Señor. Como Gedeón, venzamos nuestras luchas internas. ¿Cuál es esa lucha interna con la cual has estado batallando y que te ha estado estorbando para cumplir con el llamado de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagas? Con su ayuda, hermanos, venzámoslo. Porque Dios tiene grandes planes y propósitos para ti y para mí, para cada uno de nosotros. No permitamos que eso lo estorbe. No permitamos, ¿verdad?, que nuestra carne nos lleve a resistirnos y alejarnos y apartarnos de esos caminos, porque algún día daremos cuenta a nuestro Señor. Volvamos a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la ayuda que tenemos en ti. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu perdón. Ayúdanos, Señor, a vencer esas luchas internas con las cuales continuamente estamos batallando y que muchas veces nos estorban para cumplir con nuestro llamado, que nos estorban para hacer lo que tú quieres que hagamos, para hacer tu voluntad, y que en lugar de acercarnos a ti, muchas veces nos llevan a alejarnos de ti, de tus planes y propósitos. Ayúdanos, Señor, que eso no suceda. Ayúdanos como Gedeón a vencer nuestras luchas internas, porque Él las venció con tu ayuda. Tú fuiste paciente, le dedicaste el tiempo necesario.
para que él pudiera obtener la victoria contra esas luchas internas y entonces él se levantase como líder, como caudillo de tu pueblo y pudiese, Señor, guiar a estos 300 hombres y ser testigos de esa gran victoria que tú les diste. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si hay alguien que se ha alejado, que se ha apartado de tus caminos, que tal vez esté escuchando esta enseñanza y que se da cuenta que necesita volver a ti arrepentido, que tal vez está cosechando, ha cosechado las consecuencias de su alejamiento, Señor. Te pedimos que tú le perdones, que le ayudes, Señor, y que él pueda nuevamente, esa persona, caminar contigo, depender de ti, vencer, Señor, esas luchas internas para que tú puedas cumplir tus planes y sus propósitos. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios hemos terminado, hermanos, pues un domingo más de cultos, de servicios, ¿verdad? Que dedicamos a nuestro Señor. Hermanos, sigamos participando, sigamos pues con cada una de nuestras actividades, sigamos orando unos por otros. ¿Qué lo necesitamos, hermanos? Nosotros estamos orando por ustedes y les damos las gracias por estar orando por nosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.